Buenas tardes, amigos de Diario Las Américas. Ya estamos con el magistrado Alejandro Rebolledo. Disculpen que hubo unos pequeños inconvenientes, pero ya comenzamos con esta interesante entrevista porque tenemos tres temas para hablar: lavado de dinero, sanciones de los Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro y las nuevas medidas tomadas por el TCJ chavista contra los diputados de la Asamblea Nacional. Comencemos con el lavado de dinero. Usted tuvo un foro la semana pasada donde se conversó cómo se lavaba el dinero de los venezolanos en distintos países del mundo: República Dominicana, España, Panamá, recuerdo, Colombia. Colombia. Haciendo un resumen de esta conferencia, ¿qué es lo más difícil que tenemos que enfrentar los venezolanos con respecto al lavado de dinero? Bueno, muchas gracias. Fíjense lo siguiente, el tema, lo que hemos conversado permanentemente, es que la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela. La mafia china con el control de la plataforma tecnológica, la mafia rusa con el control del petróleo e hidrocarburos, la mafia turca con el contrabando de oro y el manejo del oro de Venezuela, la mafia iraní con el financiamiento del terrorismo y también involucrado en temas de energéticos, y por supuesto el narcotráfico mexicano y colombiano, que hicieron de Venezuela un territorio seguro para operar. Y la forma ideológica o la visión ideológica del régimen de criminal que está en Venezuela, la agenda castrocomunista. Es decir, en esa situación nos encontramos en nuestra tragedia en Venezuela. Nosotros hemos dicho en nuestras investigaciones de muchísimos años que se han lavado desde Venezuela aproximadamente 800.000 millones de dólares. Desde Venezuela. Es decir, han encontrado en Venezuela una forma de tejer una red criminal donde ha contaminado muchísimos países del mundo. Por eso hicimos este evento que se llama Así se lava el dinero de Venezuela, porque yo hice un libro que se llama Así se lava el dinero en Venezuela. Trajimos oradores de España, de República Dominicana, de Colombia, de Panamá, de Miami, y por supuesto yo hablé por Venezuela. Fuimos explicando cuáles son los métodos y mecanismos utilizados por la delincuencia organizada que tiene el control de Venezuela, cómo hacen de la tragedia con los alimentos, la tragedia con las medicinas y todo lo que vive, digamos, de la forma en cómo puede tratar de sustentarse un venezolano una estructura criminal. Fuimos explicando cómo desde Venezuela hay un proveedor que a lo mejor necesita un producto, pero ese proveedor registra una compañía en Panamá, o la registra en España, o la registra en Dominicana, o la registra en México, pero es la misma persona, es el mismo grupo criminal. Ese grupo, digamos, que solicita el producto, pero él se lo vende él mismo. Explicamos cómo, por ejemplo, en el área deportiva se solicitaban cualquier cantidad de dinero para ir a una competencia, pero resulta que esas personas a lo mejor no existía tal competencia y se solicitaba ese dinero y era aprobado. Igual en materia cultural, por ejemplo, por decir, un violín que podía costar, digamos, un precio, $1.000, lo solicitaban por $100.000 a un muchacho que vivía en una barriada popular venezolana en Petare y se le aprobaba por $100.000. Por darte pequeños detalles, más allá de lo que se hizo en Cadivi, lo que se hizo en Sencoex, todo ese dinero que solicitaba gente que, por ejemplo, tenía una estructura, el objeto de su empresa era una papelería, pero pedían 20 millones de dólares, 30 millones de dólares para traer o llevar madera a Venezuela. Eso en complicidad, digamos, con toda la estructura aduanera, tanto los militares o las personas que podían decir, ahí hay un barco parado de alimentos, pero si no se paga la comisión que tiene que pagarse en la aduana, ese barco no puede entrar a puerto. Explicamos cada uno de estos especialistas, explicaron cómo ha pasado en España, por ejemplo, en el caso de los bienes raíces. Allí también yo les hablé de las obras de arte, el lavado de dinero en obras de arte, cómo existen depósitos de obras de arte importantes que puede costar 1 millón, 2 millones, 10, 20 millones de dólares una obra, donde están involucrados hasta marchantes, están involucrados hasta artistas, y estos sujetos han ocultado con obras de arte. Ok, esto es una amplia red criminal por lo que estás describiendo. Dos preguntas. Los
casos de corrupción, de lavado de dinero, tienen una fecha, tienen desde tal fecha hasta tal fecha, o continúan las investigaciones con nuevos casos? ¿Han bajado la cantidad de lavado de dinero o sigue igual ahorita en estos últimos 2 años de tanta crisis? Nosotros en el Instituto de Altos Estudios de Derecho, desde el año, por ejemplo, aquí yo tengo una prueba que quería mostrarle en el año Esto 2011. es una primicia, En el año lo 2000, tenemos aquí como noticia. así es, en el año 2011, a mí me denunciaron penalmente una apertura de investigación penal sobre una serie de declaraciones que yo daba en Venezuela sobre que la corrupción impedía investigar el tráfico de drogas. Y no era posible conocer y alcanzar los tentáculos, como tú me has dicho en qué fecha. Fíjate, esto fue en el 2011, por dar una fecha, donde nosotros realizamos unos eventos muy importantes sobre este tema. Me denunciaron penalmente ante la fiscal Luisa Ortega Díaz para que me abriera una investigación penal por mis declaraciones. Quien hace la denuncia es un sujeto que se llama Tarek El Aizami, como ministro en ese momento. Bueno, 8 años después, este sujeto está en los 10 hombres más buscados por las autoridades americanas por narcotráfico, que es señalado como un cabecilla en el narcotráfico, y yo he dicho pues también que está involucrado y señalado con el financiamiento del terrorismo. Entonces, durante todas estas épocas nosotros hemos venido haciendo estas denuncias e investigaciones. ¿Qué pasa? En el año 2015 tuvimos una iniciativa donde más de 13.000 personas firmaron. Llevamos al Departamento de Estado una serie de documentos, y en esos documentos de expedientes pudimos señalar personas involucradas de violadores de los derechos humanos, violadores que tienen que ver con lavado de dinero, con la corrupción, que estaban en los Estados Unidos, que están haciendo vida en los Estados Unidos. Entonces, ¿Que involucran cuántas personas? bueno, una cantidad importante, porque las autoridades americanas, como dijimos, le entregamos expedientes específicos, y esos expedientes tienen un nombre, pero esos nombres tienen varias vinculaciones y ramificaciones. Esto, a raíz del régimen de Maduro, fue creciendo mucho más. Sin embargo, PDVSA siempre fue usado como un canal para hacer sobrefacturación, subfacturación y empresas fachadas, porque PDVSA se convirtió en una empresa que hasta llegó a vender alimentos. Entonces, todo eso se mezclaba para darle en un contenido, no solo bajo el aspecto de tratar de mantener la revolución, porque aquí hay algo importante. Con esta visión ideológica de esto llamado del socialismo del siglo XXI, estos negocios que se hacían también habían como una forma, como una partida, como una reserva para mantener el tema ideológico, donde financiaban diversos grupos que iban por... Los excedentes petroleros que no estaban presupuestados fueron utilizados para alimentar toda la parte política del gobierno de Hugo Chávez. Correcto. Esta parte ideológica ayudaban a financiar a grupos en toda la región y el mundo para, bueno, vender lo que era el llamado el socialismo del siglo XXI. Eso todavía está ubicado en algunos bancos, donde sirven como de reserva, de mecanismo, de oxígeno, para mantener de alguna forma viva esa visión nefasta, es lo que es llamado la revolución del siglo XXI. Entonces, como lo ocurrido, disculpe que lo interrumpa, en la embajada de Venezuela en Washington, correcto, que esta gente que entró y bueno, decían que tenía financiamiento por parte del régimen, algunas personas señalaban, y de hecho en estos días fueron condecorados directamente por el dictador Maduro. Y lo que ha pasado también, por ejemplo, en el caso de Honduras, y lo que ha pasado con financiamiento para que vayan hacia las fronteras de los Estados Unidos, que se ha comprobado que han tenido financiamiento del régimen de Maduro, donde dinero en efectivo se le pagaba a personas que marchaban para eso. Entonces, toda esa visión ideológica oxigenó, consiguió cantidades de dinero importante en Venezuela, que por cierto todavía a lo largo y ancho de Venezuela existen caletas, llamadas así, de dinero en efectivo, donde muchos de estos grupos llamados colectivos se manejan y pueden movilizarse. Por ejemplo, las barriadas del 23 de enero, bueno, ahí hay arsenales de armas de todo tipo, es decir, es como un territorio liberado de cómo actúan estos grupos criminales. Y eso es producto de las actividades ilícitas que sin lugar a dudas tiene que ver con la corrupción, con el lavado de dinero, con el terrorismo, que hace vida, digamos,
dinámica en Venezuela. ¿Cómo será el día después? Porque de alguna manera tiene la radiografía de lo que es la red criminal. Luego que, con el favor de Dios, se acabe la dictadura de Maduro, ¿cómo será la recuperación de esos capitales? ¿Cómo será la reestructuración, limpiar, sanear el sistema? Porque si usted dice que están los chinos, los iraníes, están los turcos, los cubanos, va a haber que hacer alguna limpieza. Claro. Una limpieza en profundidad para poder librarnos de esa mano de delincuentes que tienen un poder en silencio. Mira, uno de los aspectos más importantes es recobrar institucionalmente a Venezuela. Para que exista la recuperación de bienes, tiene que existir asistencia legal mutua y asistencia recíproca. Es decir, un país colabora con otro país en información y esas informaciones hacen posible que exista la transparencia si hay un dinero ubicado, dónde está ese dinero. Por supuesto que estos sujetos que se han robado a Venezuela tienen dinero en muchas partes del mundo y van a ir a defenderse. Nosotros hicimos una propuesta en la Asamblea Nacional donde hablábamos que se pudiera estar hasta el 20% de lo recuperado a quienes denunciaran con pruebas contundentes dónde estaba ese dinero para ahorrarnos tiempo procesal. Mira, la primera fase que existe en delitos de delincuencia organizada, donde está involucrada la delincuencia organizada, sobre todo en los Estados Unidos, lo que ha pasado en Texas, lo que ha pasado en Nueva York, lo que pasa en la Florida, se le ofrece al procesado si quiere cooperar. Todos están cooperando. Cooperan para tener beneficios procesales. Si usted coopera y nos ayuda a decir quiénes son las personas que están involucradas, dónde está el dinero, cuáles son las compañías, en qué bancos están, usted puede tener tales y cuales beneficios porque el interés mundial es precisamente desmembrar a estas organizaciones criminales. Entonces, al final, todos son traicionados. Al final, todos hablan por tener beneficios procesales y no pagar condenas, digamos, por muchísima gente involucrada. Okay. Y eso sería un largo proceso de recuperación de los capitales, por lo menos en el caso de Alejandro Andrade, que era el ex tesorero del presidente Hugo Chávez, que ya está en proceso, está juzgado y hay todo un expediente abierto y bueno, él tenía una serie de bienes aquí en los Estados Unidos. El proceso de que los venezolanos o el Estado venezolano fuera ya del régimen de Nicolás Maduro pueda recibir de regreso esos dineros que están aquí en cuentas americanas. Nosotros hemos dicho que mientras exista el régimen de Maduro y siga la usurpación del poder en Venezuela, no es posible que nada de eso pueda ser recuperado de Venezuela en virtud que se lo van a volver a robar. Claro, no, bueno, ya después estamos hablando que ya no está el régimen de Maduro. ¿Eso es viable con los Estados Unidos y devolverle? Sí, es totalmente por lo menos viable. ese patrimonio específico de él que está sí, de él y de muchas personas. Fíjate, un aspecto importante que tú comentas, para nosotros, digamos todos, mira, aquí hay abogados, aquí hay fiscales, aquí hay exfiscales, aquí existen periodistas de investigación, administradores, cantores, en este grupo que yo tengo el honor de liderizar y está en muchas partes del mundo con este tipo de información. Hemos conseguido, por ejemplo, bienes que, por ejemplo, en Dubái, un sujeto con 150 apartamentos, por ejemplo. Entonces, la ubicación, el enmascaramiento que hicieron de quiénes son los que están, porque claro, él no lo va a comprar a su nombre, él lo enmascara con empresas que pueden estar en Luxemburgo, que pueden estar en Islas Caimán, y al final puede estar en un sitio, un paraíso fiscal, quién es el beneficiario final de ese dinero, de esas cuentas. Entonces, ese es un trabajo que venimos haciendo, muy importante, por eso te digo, si existe una persona que ha estado en el entorno de ellos y nos ayuda a ubicar más fácilmente, nos adelanta el proceso, la recuperación va a ser muchísimo más rápida. Ok, vamos a hablar ahora de las sanciones, las últimas sanciones que el gobierno de Donald Trump aplicó contra el régimen de Nicolás Maduro, que no incluye a la empresa privada ni la parte de alimentos. ¿Realmente tendrá un efecto positivo para el desenlace que queremos los venezolanos? Mira, nosotros hemos sido unos promotores desde las sanciones, desde el primer día. Cuando llegué aquí en el año 2017, tuve una reunión con el vicepresidente Mike Pence y uno de los aspectos que pudimos conversar, que yo le sugería, era el tema de las sanciones. Porque, como te digo, las sanciones económicas y las sanciones personales han hecho posible que estos sujetos tengan la posibilidad de hablar,
de conversar de alguna manera. El primer punto que ellos tratan es quiten las sanciones. Nada, otra cosa no les ha hecho daño. O sea, decir que se les ha No, de hecho se perseguido. pararon de la mesa de negociaciones de Barbados después de las últimas sanciones. Correcto, porque es que, fíjate, aquí han existido una serie de órdenes ejecutivas. Hay que hablar, por ejemplo, en el 2014 salió una orden ejecutiva que tiene que ver con la violación de derechos humanos. Esa orden ejecutiva nace de una ley que se llama la ley Magnitsky. Esa ley Magnitsky fue un señor ruso que murió en las cárceles rusas por haber denunciado una serie de irregularidades que tenían que ver con corrupción y lavado de dinero. Los Estados Unidos hacen esa ley que se llama la ley Magnitsky. En el 2014, a raíz del encarcelamiento de Leopoldo López, surge esta ley. OFAC tiene varios programas. En esos programas de violación de derechos humanos hay una serie de venezolanos, sujetos que están ahí, como estos generales, como el señor Maduro, como el señor Brasilia, todos estos sujetos que están en OFAC. En el caso del señor Tarek El Aissami, está en OFAC, pero como cabecilla del narcotráfico, distinto. ¿Qué quiere decir eso? Que las sanciones que se siguen aplicando para presionar, digamos, a que todavía quieren tratar de hacer negocios con el régimen de Venezuela, quieren vivir de la tragedia de Venezuela. Es decir, en el tema eléctrico, bueno, entonces yo vendo plantas eléctricas, yo vendo el cableado, sigo oxigenando el régimen. Por ejemplo, la gravedad que existe petrolera, los pozos que se han parado y por ende los campos petroleros, porque no puedes comprar repuestos para poder seguir funcionando y sacar petróleo. Entonces hay unos sujetos que tratan de colarse en esa situación por porcentajes altísimos de ganancia para seguir oxigenando. Estas sanciones, donde la administración del presidente Trump ha sido muy contundente, va a seguir avanzando y es lo que nosotros creemos que va a seguir, digamos, cercando al régimen de Venezuela. O sea, en realidad siente que las sanciones sí son efectivas. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Mira, hay gente, discúlpame, por eso le hemos dicho, aprovechando toda esta conversación contigo, que por ejemplo el tema de Europa debe ser mucho más contundente, porque los Estados Unidos ha sido muy contundente, países como Panamá también han hecho algunas listas, pero países... La Unión Europea no ha sido tan La Unión Europea ha hecho algunas listas medio tibias, pero hay que hacer unas sanciones bien contundentes, sobre todo para congelamiento de bienes, porque hemos descubierto lo de los bienes raíces en España. En Europa, en España particularmente, es inmenso lo que está allá. Estos sujetos... Bueno, de hecho, déjeme contarle una anécdota. Hay una persona que está en España, una persona que vende bienes raíces, que vende apartamentos, y dice que la llegada de los venezolanos ha afectado tanto la venta de los precios, que los han disparado, porque llegaba gente con dinero en efectivo a comprar 2 y 3 apartamentos, y por supuesto el precio de los apartamentos aumentaba. Por eso le digo que el tema de la doble moral es un aspecto grave. Nosotros no podemos decir, puertas afuera, bueno, que estamos en contra del régimen, que eso es un régimen criminal, pero puertas adentro, entonces estos sujetos compran, se pavonean con sus excentricidades, como digo yo, se pasean por las calles del mundo con todo lo que se robaron de Venezuela, son atendidos espectacularmente, tienen todo tipo de negocios y parece que son grandes señores por tener inversiones extranjeras. Nos conversaba el especialista en República Dominicana, cómo tuvieron un banco allá en República Dominicana, hicieron un desastre con el tema del lavado de dinero, cómo tienen bienes, cómo han hecho de República Dominicana también un puente del narcotráfico importante. El especialista español también nos conversaba el tema de los bienes raíces y todo lo que se ha producido, como estos señores hacían negocio también de colocación de dinero. Colombia ha dicho también, el especialista colombiano explicó cómo en la frontera con respecto al contrabando se siguen oxigenando estos sujetos. Entonces, es un proceso bien contundente que hemos realizado, que seguimos realizando. Por ejemplo, tengo conversaciones en este momento te voy a dar una primicia, pues para llegar a Andorra, para hablar con el ministro, con una serie de detalles que tenemos allá. Porque ejemplo, eso sigue siendo un paraíso fiscal, ¿no? No, y en Andorra hay un banco multimoneda, esos bancos multimoneda que te pueden manejar euros, que te pueden manejar dólar americano, que te manejan dólar canadiense, que te manejan yuan. Entonces, si tú tienes un ejecutivo que es financiado por el crimen, ese ejecutivo de negocios de ese banco te dice cómo colocar el dinero sin que seas menos porque detectable. Ellos no preguntan de dónde viene el dinero, o sea, no hay ningún tipo de filtro, porque si aquí uno llega a los Estados Unidos con un dinero, con importantes sumas, te preguntan de dónde viene, cuál es la Claro, pero ellos se enmascaran con lo del origen de los fondos. Se presenta una persona que supuestamente es coacher
es limpia, y esa persona llega y dice, bueno, vengo a abrir esta cuenta, tengo este tipo de negocio, y entonces, bueno, le hacen una debida diligencia, digamos, simple. Esa diligencia la puedes a lo mejor ser ampliada para ver qué tal es, pero al final a lo mejor la persona puede pasar, como ha pasado. Ok, vamos a ir con algunas preguntas de nuestros seguidores, pero otra pregunta, ¿hay algún monto específico que se sepa de más o menos cuánto dinero puede haber, por lo menos en los bancos de Andorra? No, En ese... específico no. Hay una denuncia que se estableció en Andorra de más o menos 2.000, 4.000 millones de dólares, que fue una denuncia que se le hizo al señor Diego Salazar. En virtud de ello, bueno, existió todo un proceso con respecto a eso. Pero nosotros creemos que en ese aspecto hay que ser un poco más minucioso, porque vamos a darle algunos detalles a las autoridades de lo que pueda estar sucediendo. Ok. Hola, bueno, tenemos varias preguntas acá de nuestros seguidores. Empezamos con Bárbara Andersen, que manda saludos desde Dinamarca. Tenemos a Jorge Mendoza, que manda saludos desde México. Y Ileana pregunta, ¿el hecho de quienes ocupan cargos claves en la cúpula chavista sean identificados como prófugos de la justicia internacional podrían acelerar la caída de ese régimen? Bueno, importante, fíjese usted, en el caso de este sujeto, Tarek Aizami, nosotros hemos estado luchando, por ejemplo, para que se pueda pedir recompensa por la cabeza de muchos de estos sujetos. Pero nos han dicho, pues, las autoridades que se le están siguiendo procesos penales. Una vez que los procesos, digamos, sean más claros, puede a lo mejor solicitarse, porque una de las características precisamente de las mafias es eso, la traición nunca va a existir de ti mismo, pero todo lo demás es posible por dinero. Entonces, muchos de estos grupos que están allá pueden tener la posibilidad de entregar a estos sujetos por una recompensa. Ok, le decimos a nuestros usuarios que pueden seguir preguntando. ¿Hay otra por acá. Usted menciona los instrumentos de las orquestas al comienzo de este programa y es sabido que en Europa los luthiers vendían lo mejor de lo mejor en los instrumentos para la orquesta. De hecho, muchos dicen que el sistema era un agujero negro de dinero. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mira, como les digo, esto lo hemos dicho con pruebas con respecto a Cadivi y Sencoex. Lo que se pidieron una serie de instrumentos musicales, quizás puede existir, no todos, sin lugar a dudas, como siempre, pero sí existía mucha información. Inclusive, hay sujetos que pidieron crear orquestas y para creación de esas orquestas solicitaron dinero importante para instrumentos y jamás fueron creadas esas orquestas. Es decir, el agujero es muy grande, pero hemos ido, digamos, deshilachando todo lo que nos hemos encontrado. Con respecto a lo de Cadivi, bueno, Cadivi era como una caja, hubo mucha gente que le daba como las vueltas a las regulaciones del dólar y creaban empresas fantasmas, decían que iban a comprar una cosa, traían una muestra, la vendían y después vendían el dólar paralelo. O sea, el dólar que le daban dólar oficial lo vendían al precio paralelo y le sacaban una ganancia extraordinaria. Claro, porque el modelo económico hizo posible que el aparato productivo interno muriera. Entonces estos sujetos se dedicaron al cambio. Exactamente, el aparato productivo interno murió. Ellos se dedicaron al cambio porque era más fácil. Claro. Si hay un dólar preferencial a la 4.30, pero yo tenía las personas que me podían entregar un dólar, así fuera a 10, y ese porcentaje de esos 4 puntos iba para el aparato de la corrupción del régimen, y en afuera estaba el dólar a 50, claro, seguía siendo un negocio. Claro, se pagaba el dólar, para explicarle un poquito a nuestros usuarios. El dólar en Venezuela tenía un precio preferencial, se pagaba ese precio, pero el dólar que se comercializaba en el mercado del negro era 400, 500 veces superior. Correcto, entonces la gente decía, bueno, la persona que a lo mejor quería traer un producto, decía, bueno, dámelo a 10, sigue siendo beneficioso para mí, pero muchos sujetos entendieron que volteándose se ganaban 1000 veces mucho más. Sino, bueno, y hicieron grandes fortunas. Otra pregunta. Otra pregunta por acá. ¿Qué respuesta tiene para quienes consideran que las sanciones de Estados Unidos pueden servir de pretexto a Maduro y su cúpula para encontrar justificaciones al desastre económico en Venezuela? Bueno, eso es totalmente falso porque este sujeto lo que trata es de manipular, como ha sucedido muchas veces por la falta que tenemos en Venezuela en medios de comunicación, y a veces encontramos en las redes sociales algunos medios y supuestas medios de comunicación, pero son
páginas de extorsión, troles que se dedican a dar información falsa, entonces la gente se confunde mucho más. Estos sujetos se robaron a Venezuela desde que empezó el castrochavismo, se robaron a Venezuela descaradamente. Y por supuesto, al usted morir el aparato productivo interno y el petróleo, por supuesto, que era el único sustento que usted tenía y de eso trató de manejar el país, el petróleo se vino a pique, no había posibilidad de que usted recibiera ganancias de ninguna manera. Ok, vamos a hablar de lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela. Acaban de allanar la inmunidad parlamentaria de tres o cuatro diputados de la oposición. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que está en manos de los chavistas, bueno, está ejerciendo un poder en contra de la Asamblea Nacional y no decidieron disolverla de un solo plumazo, pero le han ido sacando como las partes, la están debilitando. El Tribunal Supremo de Justicia es ilegítimo. Es ilegítimo porque el 21 de julio del año 2017 fuimos juramentados 13 magistrados principales y 20 magistrados suplentes. Los 13 magistrados principales tuvimos que salir. Tuvieron que 2 magistrados fueron detenidos en Venezuela, magistrado Serpa, otro magistrado, y tuvieron que estar en Venezuela. Por lo tanto, sus actividades son ilegítimas, sus actuaciones son ilegítimas, sus actuaciones son ilícitas. Tienen responsabilidad civil, penal y administrativa. Ninguna de esas decisiones, por llamarlo de alguna manera, son lícitas ni legales. Y por supuesto, mucho menos la Asamblea Nacional Constituyente, que también es ilegítima. Simplemente la delincuencia organizada tiene el control de Venezuela. Sí, pero en este caso son ilegítimos, pero hacen un daño. Muchos de los diputados han tenido que huir de Venezuela, han debilitado de alguna manera, intentan debilitar al presidente Juan Guaidó cuando meten preso a su mano derecha, que es Roberto Marrero, después el vicepresidente de la Cámara. O sea, hay una serie de acciones que son ilegítimas, pero están haciendo su presión contra el presidente interino. No, tenemos otra pregunta acá. Enrique nos escribe, ¿por qué cree que Venezuela se ha convertido en refugio de grupos terroristas como Hezbollah y promotores del narcotráfico como ELN y las FARC? Bueno, porque fíjese, una vez que tienen una impunidad total como lo que existe en Venezuela y tienen el primer anillo estos sujetos para defenderse, como son los presos, los paramilitares, los llamados colectivos. Después tienes una asociación ilícita con las FARC y el ELN. Las FARC y el ELN han encontrado en Venezuela la posibilidad de comercializar otro tipo de productos. Otros productos, ellos comercializaban cocaína, pero ahora tienen otros productos como el coltán, como el petróleo, como el oro, que también lo comercializan por esa zona segura. Sin decirle a ustedes lo que ha pasado con el contrabando de dinero. Interpol hace unos años creó una alerta púrpura porque salía tanto dinero, papel, moneda, bolívares, por la frontera de Colombia y por la frontera de Brasil, donde estaban involucrados sujetos de Libia, sujetos de Irán, sujetos de Brasil, sujetos de Colombia y por supuesto venezolanos, para comercializar ese papel moneda porque el bolívar no vale nada. Dice el servicio secreto que los peruanos se han convertido en los mejores falsificadores del dólar americano, que si tuvieran un papel moneda para falsificar, tuvieran a hacer un dólar casi perfecto. Entonces, estos criminales que tienen el control de Venezuela, supuestamente por un apoyo que puedan tener al régimen de Venezuela, pero más descarado, este sujeto Maduro ha dicho que estos señores que son guerrilleros, que se fueron de la FARC y que encontraron la posibilidad de estar en el Congreso de colombiano y desertaron, están en Venezuela y eran bien recibidos. O sea, más claro no puede estar. Ellos lo han dicho públicamente. Sí, no, bueno, y el apoyo es prácticamente abierto. ¿Cómo ve la situación en Venezuela? Mire, el optimismo. Yo tengo mucho optimismo porque precisamente la agenda del presidente Trump, la agenda del vicepresidente Mike Pence, del secretario Pompeo, de Elliot Abrams y de Bolton es una agenda
que ha seguido sus líneas, ha seguido los parámetros. Nosotros hacemos un análisis de inteligencia diario con respecto a esto y hemos visto las posiciones. El tema de Barbados con el presidente Juan Guaidó, acuérdate que son Estados Unidos y más de 50 países. A lo mejor no se quiere tener esa posibilidad de esta conversación, pero son exigencias de los otros grupos que también están apoyando y que le dicen, bueno, pero aquí hay una posibilidad. Pero la agenda de los Estados Unidos, que es la que nosotros, digamos, estamos siguiendo desde el primer día, con el tema de las sanciones, con el tema de la presión, es una agenda que lo dijimos desde la última semana de julio y el 1 de agosto se ha acelerado con respecto a estos acontecimientos. Lo que tú me decías que no te respondí, fíjate la gravedad. Por ejemplo, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela está preso, el diputado Edgar Zambrano, un diputado que es el segundo a bordo de la Asamblea Nacional. Es el preso de mayor importancia en este momento. No es que los otros no tengan importancia, sino bajo el punto de vista político. Tiene detenido y secuestrado sin un debido proceso el régimen de Maduro. Después tenemos el diputado Requesens, tenemos otra serie de muchachos militares que están siendo torturados en Venezuela cuando estamos conversando. Estos sujetos hacen de la manipulación, por el temor que existe, que salgan estos diputados también que están haciendo. Pero más allá, estoy diciendo, por múltiples conexiones que tenemos con lo que está sucediendo en Venezuela, con el tema tierra, como el tema de calle, que existe un ruido permanente de sables, existe un ruido permanente institucional de que esto no puede seguir avanzando en Venezuela. La decisión del régimen de Maduro de levantarse de la mesa de Barbados le ha hecho daño al mismo régimen hacia el exterior. Importante saber que es como cuando usted tiene una conversación con un criminal. El criminal va a buscar alargar el tiempo. Usted le puede decir a un criminal, mire, ¿dónde está lo que usted se robó? Entonces le va a decir, bueno, yo lo tengo en un sitio. Pero bueno, dame acá, bueno, a lo mejor yo voy. Y entonces, ese tipo de situaciones es sabida cuando se conversa con este tipo de sujetos que no tienen ningún tipo de palabras, sino simplemente es un alargamiento para tratar de ellos distanciar y llegar a lo mejor hasta diciembre y volver a llegar a enero. Bueno, aquí estamos buscando la paz, con ese criterio, buscar eso. Entonces, pero por eso le digo, una vez que los Estados Unidos, lo ha dicho el presidente Trump, está en Barbados, pero aplicó las sanciones. Lo dijo el secretario Bolton. Fue a Lima, en la reunión de Lima, y dijo eso que está pasando en Barbados es precisamente una mentira. Es decir, se ha llevado la gente. Lo que dijo el secretario Bolton en Lima, que bueno, que Guaidó es el hombre, no deja abiertamente esta crítica hacia la oposición, que ha habido esta oposición a la oposición y este conflicto interno que a lo mejor ha sido una piedra de tranca. ¿Qué piensa de esto? Mira, lo vital que necesitamos nosotros es primero la coherencia, la energía, la perseverancia, constancia y la unidad. En este momento todos tenemos que remar en función de lograr la libertad de nuestro pueblo. Es donde todos debemos remar hacia allá. Todos los grupos que nos encontramos fuera en Venezuela, bueno, tenemos que remar hacia allá para que se logre el objetivo. Esa es en definitiva, esa es la agenda, y ir hacia allá. Eso es lo que estamos tratando de hacer, personas que a lo mejor están tratando de estar en otro tablero o tratar de tener otra visión. Bueno, para terminar, estos expertos opinadores del Twitter que están haciendo las energías en contra y todo el tiempo viven en una sola crítica. ¿Qué opinión tiene al respecto sobre estas personas que aparecen con tantos seguidores y bueno, hacen una afirmación y de allí se agarran para... Mira, yo tengo mucho respeto por la disidencia, mucho respeto por el no estar de acuerdo, mucho respeto porque a lo mejor una persona no le caiga bien a otra. Pero yo creo que toda esta energía hay que llevarla, por ejemplo, para demostrar todos los bienes que se han robado estos sujetos. Toda esta energía debe ir hacia allá. ¿Qué está haciendo el régimen por violar los derechos humanos? Toda esta energía la debemos nosotros meter. Si nosotros nos unimos todos en función de darle, desenmascararlos, tanto nacional como a la comunidad internacional, como lo que han hecho, nosotros lograremos y podemos lograr mejores resultados, mejores resultados. Va a llegar el momento de poner muchas cosas en orden cuando estemos en Venezuela, sin lugar a dudas. Pero también déjame decirte que hay grupos de eso que nosotros hemos detectado, que con páginas web, grupos de supuestos nombres, que tú no le conoces quién es la persona que está, que se dedican a la extorsión, que se dedican si te dan la cara a ti mañana de destruirte, te crean una matriz y sale esa matriz a destruirte en función de ellos, sin ningún tipo de pruebas, de moral tampoco. Sin ningún tipo de que se pueda comprobar qué dicen estos sujetos. Entonces hay que irse ahora. Yo creo que vamos a las redes más
inteligente, a las redes con más pruebas, a las redes con mayor seriedad y coherencia de lo que se dice. Ok, bueno, magistrado, muchísimas gracias, muy amable por Gracias a haber ustedes. visitado Diario Las Américas y muchísimas gracias a ustedes, usuarios de Diario Las Américas. Quédense con nuestra página web, que hay muchísima información de Venezuela, de Estados Unidos, de su interés. Muchísimas gracias y buenas tardes.